desarrollo humano. La existencia humana es el ser humano que sigue batallando con un punto del credo contra su sentimiento hasta el final. Miguel de Unamuno. Bienvenidos a nuestro programa número 20. Hola, saludos a todos quienes nos siguen en este esfuerzo por presentar y dar testimonio de todo aquello que se hace en dos disciplinas que para quienes estamos hoy aquí y muchos de los que seguramente nos escuchan son apasionantes y son un aspecto fundamental en nuestra sociedad contemporánea. Testimonio, psicología humanista y desarrollo humano. El día de hoy, como siempre, pues tenemos invitados muy especiales, cada uno de nuestros programas tienen la particularidad de gozar de la espléndida personalidad de quienes nos acompañan, a quienes creemos que les podemos generar un espacio para que nos platiquen qué hacen y cómo van transitando por este camino que para quienes hacemos este programa es tan importante siempre. Este es el programa, como saben, número 20, ya 2 años de hacer este programa. Vamos con calma, pero dándole tiempo a entrevistar a personas que están actualmente en este camino. Empezamos, como saben, con los fundadores y ahora vamos con gente que ya lleva una trayectoria larga, importante, profunda, sistemática en el desarrollo humano y queremos seguir así. Más adelante quizás introduzcamos temas, como ya lo tuvimos alguna vez con un filósofo que nos habló de metodología, algo también fundamental. Pues como saben, su servidor Roque Olivares, la maestra Herminia Mendoza, y en los controles de toda esta aventura tecnológica, alguien muy joven, Alejandra, que siempre está apoyándonos y quien sin su apoyo no sería posible. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy tenemos 3 invitados, 2 mujeres, un varón. Quisimos invitar hoy a César Lozano Vázquez junto con Nayeli Callejas Camacho y Doris Domínguez Cermeño, porque tienen proyectos, han hecho, ya lo van a escuchar cuando los presente. Tienen proyectos y trayectorias fascinantes que esperemos sean ilustrativos de lo que se hace hoy en estas dos disciplinas del desarrollo humano y la psicología humanista, y quienes están iniciando su trayectoria en este camino les sirva para fortalecer su decisión de seguir por este transitar. Pues voy a permitirme presentar a César Lozano Vázquez. Bienvenido primeramente que nada, César. Muchas gracias por aceptar hoy. Va a ser extraño ahora porque César es el entrevistador este, extraoficial del desarrollo humano, que tiene además mucho talento para hacer preguntas, conducir sesiones, etcétera. Entonces, a ver si no terminamos siendo entrevistados, pero Sí, sí. valga la pena la aventura. César, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Roque, por esta honorable invitación a ti, Herminia, Alejandra, y a Naye, por supuesto, de estar aquí. Gracias, muy bien, César. Pues voy a permitirme leer un poquito de tu trayectoria personal y profesional, con la promesa, como siempre, de que vamos a dejar en el cajoncito de este canal los currículums completos para que quien incluso quiera contactarles, pues lo pueda hacer a través de sus síntesis curriculares y los datos que ellos nos proporcionan. Pues bueno, César Lozano Vázquez, como ya dije, es hijo de Lidia y Gavino, y hermano de Sandra, Daniela, Alberto y Gustavo. En el ámbito académico y profesional, César es candidato actualmente a doctor en desarrollo humano por la Universidad Motolinía del Pedregal. Es maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe y especialista en liderazgo avalado por la UNAM y CRIDE. De origen, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Chapultepec. Fue presidente de la Asociación de Egresados, Egresadas de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y yo creo que el promotor, aunque no lo ponga aquí en su currículum, de que esto ocurriera, de que esta asociación se desarrollara. Y acaba de dejar la presidencia después de hacer un evento muy padre que seguramente nos va a platicar de él.
Además, César ha sido docente en las maestrías de Desarrollo Humano y Gestión e Innovación Educativa en la Universidad Iberoamericana, también en el Campus Santa Fe y en la Universidad Motolinía del Pedregal. Además de estos estudios de posgrado, cuenta con certificaciones como cognitivo y en competencias laborales y está registrado como agente capacitador nacional, además de ser humanista, consultor, speaker e instructor internacional, ya con 28 años de experiencia en México y Centroamérica. Comenzó muy pequeño, seguramente, porque está muy joven. Con su labor en diversas instituciones y niveles de capacitación, ha contribuido en la formación de empresarios, directores, gerentes, jefes de oficina, formadores, empresarios, en fin, ha abarcado todos los niveles de una empresa, lo cual también pues habla de su vasta experiencia en las instituciones, en la sociedad civil también organizada, donde ha participado seguramente muy activamente, hoy nos lo va a platicar. Ha acompañado el enfoque humanista a más de 90 congregaciones religiosas católicas en México y Centroamérica, y con ellas ha animado el crecimiento personal y de grupos de personas, de escuelas, colegios, hospitales, casas hogar, de adultos mayores, etcétera. O sea, el campo que abarca César es muy amplio. Durante 8 años impulsó la pastoral penitenciaria en 6 centros de diagnóstico y tratamiento para adolescentes, menores infractores en la Ciudad de México, siendo coordinador general de más de 20 congresos para líderes de sociedad civil organizada a nivel local, regional, nacional e internacional. Es director fundador de Grupo DUM, Desarrollo Humano, fundador de Red de Redes en Desarrollo Humano Humanizarte, de que nos va a hablar hoy también, que tiene como misión, principio, forma de identidad, ser, colaborar y trascender. Y por si fuera poco, es autor de un libro de desarrollo personal que se titula Del miedo a la confianza. Y esto es solo una probadita de lo que hace César en este campo. Gracias, César, por estar aquí y participar en este testimonio. Gracias, mi querido Roque. Y bueno, ahora vamos a presentar también a Nayeli, Calleja Camacho. Voy a mencionar algunos aspectos. Más adelante tendremos la oportunidad de conocer de mayor profundidad lo que ella hace, pero voy a presentar algunos aspectos generales. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México. Estudió la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialidad en enfoque gestal, así como la subespecialidad en corporal y pérdidas por el Instituto Humanista en psicoterapia gestal. Cuenta con diplomados en inteligencia emocional. Se ha desempeñado en el área de recursos humanos durante 20 años en diferentes sectores como el alimenticio, logística, tecnología, entre otros. Además de que cuenta con experiencia en el trabajo grupal e individual. Y bueno, más adelante tendremos la oportunidad de conocer un poquito más de Nayeli. Bienvenida, Nayeli, es un gusto que nos acompañes hoy aquí. Muchas gracias, Herminia, gracias, Roque, gracias, Alejandra, por esta invitación. Gracias, César, porque sin ti yo no estaría aquí. Ok, pues demos inicio a esta charla que ya lo mencionaba Roque, estamos en confianza, nos conocemos, hemos tenido encuentros. Y bueno, seguramente las preguntas que de alguna manera ustedes también ya conocen, en algún momento van a rebasarse, porque definitivamente hay mucho que hablar con ustedes. Ya me doy cuenta que tras bambalinas, surgen muchas inquietudes. Y bueno, pero bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Por el principio, por conocer quién es César. César, más allá de de los títulos, de todo lo que has hecho, César, que estoy segura que esta hojita que tenemos por acá de tus datos se quedó corto para todo lo que tú haces en la vida real, ¿no? Y en la vida profesional. Entonces, ¿quién es César?
la persona más allá de la trayectoria profesional. Cuéntanos un poquito, por favor. Gracias, mi querida Herminia. Después de un proceso de acompañamiento con una gestaltista, con un jesuita, con psicólogos, incluso en algún momento con un psiquiatra, después de diferentes acompañamientos, hoy me puedo considerar persona. Hoy, después de toda una historia de, de libertad desde el nacimiento, un niño muy espontáneo, y después de ser años buleado de la primaria hasta la secundaria, donde era todo menos persona. Entonces, hoy en día puedo decirme, César es una persona, un ser humano, soy una persona, un ser humano que siente, que piensa, que necesita, que puede tener una comunicación hacia adentro y hacia afuera, que soy capaz de construir un ambiente en donde pueda yo ser y deje ser a la persona. Claro que esto no es tan difícil, no es tan sencillo, no es tan sencillo. No obstante, este tema de la resignificación de mi historia, de la resignificación de los ambientes en la historia, ha permitido que hoy en día pueda permitirme decir cómo estoy ahorita, cómo me siento para mañana, qué es lo que quiero o necesito hacer. Y desde ahí me considero, he integrado a mi vida este proceso biopsicosocial espiritual. En lo bio, soy una persona que se acepta por su color de piel, por su estatura, por su complexión, por sus cejas. Hay un diálogo amoroso que he podido ir realizando a lo largo de los años. En la parte biológica, en lo que consumo, en lo que ingiero, en la forma en que fomento el autocuidado, desde ahí me permito ser. En la parte psico, que expresar mis sentimientos era nulo. Yo pienso que si muchas personas fuéramos validadas desde la infancia, otra cosa sería. Así que el poder permitirme expresar lo que pienso, lo que siento, me parece que es parte de mi ser. Y en esta parte social, una vez a la doctora Betty Pelcastre le aprendí en un congreso de ADEUM que en la medida en que integremos nuestras sombras, que como lo comprendo son nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades inconclusas en la vida, me integro a la sociedad. Entonces, en la medida en que voy iluminando mis sombras, voy permitiéndome integrar a esa sociedad desde mi ser. Y lo espiritual, pues me considero una persona católica ya por convicción, ateo antes en la adolescencia y la juventud, pero es justo un encuentro con menores infractores donde me encuentro en este espacio de fe con un gran hombre que es Monseñor José Pablo Robalo Ascue, quien murió hace años, en el 99, pero que empuñaba la mano y que hablaba con fuerza hacia los jóvenes en su momento. Y desde ahí integro una fe en el espíritu de un Dios que es amor, que es compañía, que es cercanía y que está ahorita aquí con nosotros. Entonces, desde ahí me permito ser. Oye, qué grata respuesta donde se refleja pues tu personalidad, tu forma de ser y tu esencia, que ya de por sí tu trabajo lo demuestra, pero ahora con esto pues vemos la consonancia, la congruencia que tú has alcanzado con esto y muchas gracias por compartirlo el día de hoy. Y pues podríamos a partir de ahí seguir muchos caminos porque hay muchos aspectos, vericuetos, pequeñas ramificaciones que podríamos ir explorando, pero particularmente aquí nos interesa mucho enfatizar el tema de la psicología humanista y el desarrollo humano porque precisamente el programa se orienta a tratar de dar testimonio de ello y que de aquí surjan semillas para que a lo mejor en otra oportunidad hablemos de algún otro aspecto como esta transformación que tuviste o cómo fue esos aspectos de tu infancia y cómo han impactado positivamente en tu trayectoria. Sin embargo, como decía yo, Psicología Humanista y Desarrollo Humano es nuestro centro y quisiéramos caminar por ahí y preguntarte cómo fue tu acercamiento a la psicología humanista y al desarrollo humano. ¿Qué te motivó? ¿Cómo llegaste? ¿Qué trayectoria has seguido en estas disciplinas? César, por favor, platícanos un poco. En el 96 tuve un encuentro, una experiencia con menores infractores y me permitió conectarme desde la comprensión o desde la empatía con el adolescente o el joven. Después ingreso a la pastoral juvenil en ese proceso, donde estoy cerca de 8 años, y me voy a un ejercicio, a un retiro espiritual,
y con un sacerdote jesuita me dijo, oye César, yo creo que tú no debiste haber estudiado administración como Naye, tú debiste haber estudiado algo más de humanidades. Y para eso, previamente, con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, él nos ofreció en gratuidad un diplomado en liderazgo y desarrollo humano. En ese diplomado fue mi primer contacto con la experiencia humanista. Entonces tuve grandes maestros con Imi Trevit, con Rosa María Trevit, comunicólogas ambas, y entonces nos acercaron el liderazgo desde la actitud, el liderazgo desde la relación. Y ese fue mi primer acercamiento. Y en el acompañamiento con el jesuita, cuando me dice esto de las humanidades, empiezo a buscar. Y una religiosa me decía, oye, ¿por qué no vas a la Ibero para que veas lo que hay en desarrollo humano? Ni idea lo que era, aunque había tomado el diplomado, me había focalizado más en el liderazgo. Fui, me entrevistó Rosy Córdoba, y tuvo una actitud tan cercana, tan respetuosa. Yo fui con mucho temor, con mucho miedo, porque estaba queriendo buscar un posgrado después de la licenciatura en administración, y ahí me gustó mucho la experiencia, como traía un trabajo yo pastoral de iglesia. Ahí fue cuando me dijo, oye, pues puedes acompañarte, vas a hacer un trabajo personal y vas a desarrollar proyectos para las religiosas o congregaciones, y creo que podría encaminarse muy bien tu proyecto aquí. Entonces fue así como voy encaminando, y los maestros, las maestras que fueron acercándonos al encuentro, fui comprendiendo cómo la psicología humanista, porque cuando fui a psicólogos y cuando fui a psiquiatras, con mucho respeto, y sé que es profesional el trabajo que hacen, pero yo no salía contento. Yo sentía que salía peor de cómo llegaba, porque me sentía enjuiciado. Oye, pues lo que tú tienes es esto y esto. Ah, caray, si apenas en la primera sesión te estoy hablando. Y cuando llegué al desarrollo humano, no había eso. ¿Y cómo estás? ¿Y qué piensas? ¿Y desde cuándo? Había una característica que fui descubriendo de la empatía, que es la pregunta. Entonces, en la pregunta se explora, y en la exploración fui encontrando conciencia, reflexión, elucidación, fui encontrando respuestas a mi centro. Entonces, me venía dando cuenta desde esa psicología humanista como la tercera fuerza, no para psicólogos, sino para personas que quieran encontrarse consigo mismos y profesionalizar su trabajo en donde están. Y luego, cuando voy comprendiendo que el desarrollo humano lo trae Juan Lafarga, jesuita fundador de este desarrollo humano hace 51 años, vamos valorando que esa experiencia primero pues tuvo un proceso evolutivo, desde Carl Rogers, Lafarga, Pepe Gómez del Campo, quien tuvo oportunidad que me diera clases, Juan Lafarga, por supuesto Pepe Gómez del Campo, Medardo Plasencia. Entonces eran clases de confrontación, eran clases de encuentro personal, eran clases de exhortación, y una gran característica del desarrollo humano es que la persona descubre su propia respuesta. Entonces, como yo fui descubriendo mi propia respuesta, y entonces de lo que me estaba alejando de mi centro, de lo que aprendí en mi historia que compartí hace un momento, fui entonces redireccionando y tomando acciones. De hecho, dejé de trabajar como administrador en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, me fui a la Arquidiócesis de México de forma directa, después trabajé en el Instituto Mexicano de la Juventud, en gobierno de la SEP, pero en la conciencia del desarrollo humano, dejo todo y me voy a trabajar y a dedicarme 100% al desarrollo humano. Primero porque descubrí que eso era lo mío. Ahí me sentía feliz, me sentía fuerte, seguro y con miedo a la aventura. Entonces, desde ahí es como voy descubriendo cómo la psicología humanista, el desarrollo humano, van construyendo en mí un descubrimiento en el interior, para que hoy en día, diría el padre Gallo jesuita, que también dijo, César, eso que tú estás sintiendo, ¿te ves en el tiempo? ¿Te da paz? ¿Te sientes fuerte? Y le dije, sí. Me dice, entonces decide, porque ya Dios te ve en los próximos 15, 20 años. Y eso fue hace 20 años. Entonces, estas personas que fueron claves en mi proceso, tanto de discernimiento espiritual como de discernimiento humano, en la experiencia del encuentro, fueron generando que tomara yo decisiones a favor de esta perspectiva de desarrollo humano. Qué interesante, César, qué bonito y creo que de las veces que te he visto en los diferentes espacios, puedo decir
y con mucho gusto, que es la primera vez que yo escucho de dónde emerge el César, que me ha tenido impresionada por tu energía, tu intensidad para implicarte en lo que haces. Y fíjate que esto me lleva también bueno, a plantearte ahora, entonces, esta visión del desarrollo humano. Ya platicaste un poco ese pre, ¿no? Eso que viviste antes de todo esto y me parece fundamental porque entonces estamos hablando de un área muy específica desde la cual tú te fuiste descubriendo, ¿no? Que alguien te miró y tú también volteaste a verte. Y qué maravilloso. Y entonces, de alguna manera lo has venido mencionando, si tú consideras que puedes ampliar un poco más de qué forma esta visión del desarrollo humano, esta visión que tú lograste captar y que te captaron también quienes te conocieron, porque me parece un redescubrimiento recíproco, ha impactado en tu vida personal y profesional. Y de alguna manera, ¿cómo has incorporado esta filosofía, la filosofía que sustenta todo esto que estamos hablando, en estos importantes ámbitos de tu existencia? Porque me parece que se puede decir como en pocas palabras, pero la verdad es que hay como mucha profundidad en esto que vas diciendo. Sí. Cuando me vuelvo consultor independiente como persona física con actividad empresarial, pues era yo con el mundo. No había prestaciones, no había seguro social, no había algo que me acobijara, porque era salir de una zona cómoda a una zona de aventura. En el 2014 conformo la consultoría Grupo DEUM, que es Desarrollo Humano, Sociedad Anónima y Capital Variable. Es una empresa, pequeña empresa, para poder sustentar los vínculos y los contratos y esta parte jurídico-legal administrativa. Y esa experiencia, mi querida Herminia, que va en un encuentro personal fuerte, yo me acuerdo que con los menores infractores empezó una energía, porque yo no tenía sentido ni propósito. Y acabo de escuchar a Eugenio Pérez en el Foro Internacional de Desarrollo Humano, que terminamos hace semana y media, que decía, me permito ser y dejo ser en una de las preguntas existenciales. Y entonces, estos chicos se impactaron en mí con tanta fuerza, porque yo solamente iba un día, nada más por la experiencia, pero fue tan fuerte que vino una energía que ocupaba mis recesos, mis descansos, mis desvelos, para ellos, por ellos, con ellos y desde ellos. Y entonces, después fueron acompañándome Monseñor José Pablo, Pedro Agustín, personas eclesiales en el medio, pero coherentes, personas que dan vida, personas que acompañan desde la experiencia. Sin embargo, ahorita en atención a tu pregunta, el desarrollo humano vino a redireccionarme a partir de desde donde yo estaba tomando decisiones. Y muchas de estas decisiones consideré que estaba tomándolas desde lo no resuelto. Y en clase, Pepe Gómez del Campo me dice, oye, yo creo que tú estás sirviendo a los menores infractores también desde tu historia no resuelta. Y me dio un trancazo de confrontación. Y entonces eso hizo que trabajara fuertemente mi proceso personal con una gestaltista, una llamada Claudia, una de mis maestras, y resulta que pues dejo un trabajo de 8 años con menores infractores y empiezo entonces a trabajar fuertemente historia personal desde que nací en el vientre de mi madre, los primeros años, el por qué de repente no concluía las cosas y encontré y descubrí algunas situaciones desde cuando, por qué nací también prematuro. Entonces fui comprendiendo que el desarrollo humano está en el proceso evolutivo de mi historia. Está desde la concepción, desde el proceso del vientre, nacimiento, y sigue y seguirá estando hasta mi muerte. Y cómo en cada una de las etapas de este proceso evolutivo de César, pues me voy encontrando donde ya me están saliendo canas, donde se me está cayendo el cabello. Entonces, ¿cómo me relaciono con cada etapa evolutiva de mi vida? Y cómo ayudo y contribuyo a la resignificación de los ambientes ante el matriarcado, ante el machismo, el patriarcado del cual venimos siendo formados. ¿Cómo vamos resignificando la historia de la violencia, de los golpes, de las vejaciones, de los abusos? Y cómo nosotros en esta generación estamos entre la espada y la pared, entre una vieja guardia que nos educó a veces con rigidez y donde carecimos quizá de muchas cosas,
y donde podemos resignificar si eso funciona o no, que para mí ya no. Entonces, la posibilidad de que el desarrollo humano me acompañe en esta etapa y en las siguientes etapas de mi historia, me permite que entonces que vaya yo forjando conciencia, reflexión, elucidación, para tomar decisiones en cada uno de estos momentos. Entonces, el desarrollo humano, para mí, está el enfoque centrado en la persona, que es la columna vertebral que fomenta Juan Lafarga, y con la apertura a las diferentes teorías en las que coincido, por ejemplo, con la doctora Ana María González, que me acompaño de acuerdo a mi necesidad. Ya no es un psicólogo terapeuta en sí, ya es el psicólogo terapeuta, psicólogo humanista, humanista, gestaltista, el que de acuerdo a lo que yo vaya necesitando me puede ir acompañando, porque sé que esa persona, por ejemplo, ahorita estaba acompañándome con una ericksoniana para trabajar unas cosas que ya había procesado. Dije, oye, quiero trabajar esto desde tu perfil. Entonces, creo que el desarrollo humano tiene esta apertura a las diferentes teorías, este abanico de posibilidades, o esta sombrilla que abraza, que fomenta Miguel Jarquín y Luis Velasco Lafarga, donde abraza las diferentes corrientes desde la psicología humanista y que permiten y abonan que todas estén al servicio de la persona. Así es como lo concibo en este tiempo, mi querida Hermini. Muchas gracias, César. Una muy profunda respuesta a mi modo de ver, que además me permite pues decirte que lo que yo escucho es que en este camino ya de canas y de cabello oculto que se va sumando se va introduciendo a la nuca, digamos, para nutrir las neuronas más, pues encuentras, enfrentas, te comprometes y redireccionas. En todos los momentos parece para mí como que eso es la constante y permanentemente estás vibrando en la intensidad de los demás y de las demás personas, el sentido de comunidad, de espiritualidad, además me da esa idea de vibración. Y por eso me atrevo a preguntarte algo que se me figura, es algo muy personal porque tiene que ver con el espíritu de la persona. ¿Cuál es la motivación más profunda que, de acuerdo a toda esta exploración interior que tú has hecho, pero en compañía de los otros, porque es a través de tu trabajo que consolidas tú tu espíritu, por lo que estoy escuchando, has seguido promoviendo el desarrollo de las personas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa a llevar a cabo esto? Primero, gracias por hacer coloquial la charla con respecto a las diferentes etapas, mi querido Roque. Te daría dos respuestas. La primera, que el desarrollo humano en esa motivación profunda me permite existir con un sentido y un propósito. Me permite ser y estar. Me permite ser y estar en el pensar y en el sentir, que significa que hoy puedo estar tranquilo, mañana estar cansado, al rato estar enojado, y fluir en el estado afectivo y emocional, que mientras poco a poco vaya siendo consciente de más rápido puedo salir de alguna situación que ya me ha pasado, de decisiones de las cuales no debía haber tomado y que hoy en día hago conciencia de esas. Y la segunda respuesta, después de me permite existir, que además es lo que fomento en el desarrollo humano, que las personas pues van pasando por su proceso, desde poder identificar los bloqueos, las emociones atoradas, la historia no resuelta, y poder irla acompañando y ver cómo van respirando y van sintiendo paz y tranquilidad y luego claridad y luego fuerza interna y luego eso lo convierte en habilidad y luego eso en potencial y luego eso en desarrollo y al rato los veo haciendo cosas maravillosas porque existen, porque viven, porque se permiten, como tú dices, vibrar, se permiten degustar la experiencia y no todo es feliz, no existe el ser feliz. Yo coincido con Jorge Bucay en su libro Hojas de Ruta, con Abraham Maslow en sus momentos felices y con Emmanuel Mounier en las experiencias cúspide. Son instantes los que podemos vivir y por eso es que el desarrollo humano me permite y quiero fomentar existir en la vida. Y la segunda respuesta la dije apenas en Aguaviva, allá en Aguaviva que tuvimos con Grupo Nuclear, y Marcela Aúja, quien estaba dando un taller sobre el enfoque centrado en la persona, me llevó a una reflexión en donde la empatía, y se lo dije a Marcela, la empatía
me dio la bienvenida a la vida otra vez. Porque en la empatía está la comprensión y la valoración. En la empatía está la escucha. En la empatía está la exploración de la experiencia. En la empatía se suspende el juicio. Y como mi historia venía de juicio fuerte, severo, que en ese momento no le llamaban bullying, y yo había perdido el propósito, cuando me encuentro con la actitud del otro, empática, donde, ah, caray, puedo hablar, ah, caray, puedo llorar, ah, caray, puedo expresar. Y entonces pude decir, qué bien, yo salía de las sesiones con una sensación de tranquilidad aquí en el pecho, salía con una sensación de quitarme pesos encima. Dije, qué padre se siente esto. Entonces la empatía, pienso yo, que es una motivación profunda, para mí de las tres es mi favorita, porque también el polo opuesto de la aceptación positiva o la consideración positiva incondicional es el rechazo. Entonces, ¿cómo darle la bienvenida a la persona para que pueda ser y pueda ser en relación? Pero la empatía en este poderoso existir me permitió sentirme bienvenido nuevamente a la vida. Entonces, yo diría que esas dos son las motivaciones profundas que me mueven hoy en día en el desarrollo humano. Ok, César, pues qué interesante es cómo vas narrando y vas, supongo, reflexionando, regresándote en tu vida y poder hablar sobre estos aspectos tan profundos de tu vida. Y fíjate, ahora que volteaba yo por acá, ya llegó Doris, quisiéramos darnos también la oportunidad de poder presentar a Doris y, por supuesto, antes de continuar, después de que yo lea algunos aspectos de Doris, si está bien para ustedes, Nayeli y Doris, si pudieran ustedes presentarse brevemente quiénes son, su trayectoria de vida. Entonces voy a presentar a Doris porque nos faltaba presentarla y enseguida, por favor, quien guste de las dos puede profundizar y ampliar un poco más sobre quiénes son como personas, quiénes son en su vida también. Entonces voy a leerles algunos datos de Doris Domínguez Cermeño. Bienvenida, Doris. Eh, Ella es maestra en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un máster en gerontología social por la Universidad de Barcelona, un máster en gestión del conocimiento por la EOI de España, tiene una especialidad en dirección de recursos humanos por la UNAM, es académica titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, SUIEV, de la UNAM. Y sus áreas de aplicación del desarrollo humano son la promoción y el estudio de los derechos humanos de las personas mayores, organización de equipos de alto rendimiento, asesoría a pymes y dirección de proyectos. Muy interesante y muy amplia también tu experiencia. Bienvenida, Doris. Ay, muchas gracias, Hermina. Hola, hola a todos. Perdón, estoy acomodando el celular. Hola, Roque, Alejandra, Naye, querida. Mucho gusto de verte. Y bueno, hola, ¿qué tal, César? Bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias por la paciencia. Eh, pues nada, soy una entusiasta del desarrollo humano y en este camino ahora me gusta andarlo mucho, no solo a nivel organizacional, sino también con todo lo relacionado al apoyo de personas mayores. No sé si con eso ya le cedo la palabra a Naye o qué sigue para... No. Si gustas, como ustedes quieran, aquí lo importante es que ustedes puedan sentirse con esa libertad de podernos compartir. ¿Qué más? ¿Qué más hay de Doris? ¿Qué más hay de Nayeli? ¿Qué más hacen? Platíquenos un poquito más, por favor. Ok, no, quisiera cederle la palabra a Naye. Naye, empieza tú, así que tú estabas antes. Ok. Y- Adelante, Nayeli. Mientras Doris carga motores, que sigue. Muy bien. Pues bueno, yo soy una mujer em, que ha ido como caminando y evolucionando a lo largo de los años. Llego al desarrollo humano, pues un poco por casualidad y un poco por curiosidad.
como bien lo mencionaban al principio, prácticamente mi experiencia fue en recursos humanos durante muchos años y yo veía que las personas se acercaban conmigo con mucha facilidad, como a platicarme ciertas circunstancias que les pasaban a lo largo de la vida, no solo en el trabajo. Mi labor era pues resolver situaciones dentro del trabajo, pero ellos llegaban y me platicaban cosas que no tenían mucho que ver con el trabajo y me daba cuenta que había como una cierta conexión eh, hacia las personas, como abrirse conmigo con mucha facilidad. Y yo decía, bueno, ¿por qué pasa esto? Para mí era como algo raro, como nuevo, ¿no? Yo decía, bueno, pues no sé por qué vienen conmigo, yo no les puedo resolver esas cosas, yo puedo resolverles los temas de trabajo, ¿no? Yo puedo ayudarles a resolver los temas con su jefe, con su equipo, con otras cosas, pero esto no. Y entonces cuando yo empiezo a ver como esta parte en donde eh, escuchando y viendo la vida a través de los ojos de otros, me doy cuenta que puedo empezar a ver también mi vida. Es como, fue como un descubrimiento importante para mí. Cuando yo conozco el desarrollo humano, digo, creo que esto es lo que me gusta. Y entonces empiezo justo y empiezo a estudiar y empiezo a ver y me doy cuenta el clavado que me fui a meter ahí y lo confrontante que fue para mí también meterme ahí, ¿no? Fue una confrontación importante porque no es que mi vida sea una vida compleja, sin embargo, sí fue encontrarme con cosas que yo desconocía que estaban, ¿no? Era una parte en donde pues mi vida era, si no perfecta, bastante llevadera, por decirlo de alguna manera, no había conflicto, todo estaba bien, los conflictos normales de una persona que trabaja, que tiene relaciones en el trabajo, en la familia y en otros ámbitos, pero era como una vida común, por decirlo de alguna manera, por ponerle algunas palabras. Cuando empiezo a ir hacia adentro y empiezo a encontrar cosas que yo tampoco, que ni yo sabía que estaban allá adentro, fue como así de, caray, ¿esto de qué se trata? Y como lo mencionaba César en algún momento, era ir pues hacia adentro cuando no había habido esa oportunidad en otros momentos de ir hacia adentro, porque era como, pues no sientas, no muestres, no digas, no hagas, ¿no? Y donde posiblemente algunos de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando era como, las niñas bonitas no se enojan, las niñas bonitas no hacen esto. Para que seas como aceptado, recibida en grupos o en ciertos espacios o lugares, tienes que ser de esta forma, ¿no? Y encontrar que no tenía yo que hacer de esa forma, que no tenía que cuidar lo que sentía, lo que yo quería decir y empezar como a salir con todo el temor que eso significaba, pero poder empezar a asomarme a esas cosas fue como, pues esto se puede, ¿no? Esto se puede. Y entonces fue como de verdad muy liberador y descubridor para mí. De repente voy a decir palabras que a lo mejor no existen, pero mi Spanglish cada vez es como un poco más marcado. Entonces, ahí si hay alguna palabra que no les parece familiar, ahí la tratan de entender, por favor. Entonces, era como irme descubriendo, como irme conociendo, cuando yo pensé que me conocía, ¿no? Que yo pensé que la persona con la que yo vivía, que era yo misma, era como, pues era así y no, había mucho más allá adentro, había mucho más allá que podía además compartir hacia afuera, ¿no? Y empecé a darme cuenta que eso que yo había como visto a través de ojos de otros era cosas que a final de cuentas me hacían descubrirme, ¿no? Que me hacían descubrirme. Y entonces empezar a darme cuenta también que ir acompañando a otras personas me hacía irme hacia adentro, porque era como verme, vuelvo a lo mismo, a través de los ojos de otros, era escuchar al otro y que algo de repente me brincara y que yo decía, caray, ¿por qué me está brincando esto? ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué me está, eh, pues, como piedrita en el zapato, ¿no? De alguna forma, cuando empiezo, pues, con estos principios del desarrollo humano, donde uno de ellos que mencionó César hace un momento, el de aceptación positiva, incondicional, y en donde cuando escucho al otro me brinca, ¿no? O algo me, pues, si no me molesta,
me estorba, por decirlo de alguna manera, pues qué está pasando ahí. Y entonces ir y ver y revisar qué está pasando y en donde, como bien lo mencionaban, este lugar en donde eres recibido, ¿no? En donde soy recibida, en donde no necesito pensar que voy a ir a decirle a mi sesión con mi psicóloga, ¿no? Así de, esto no se lo voy a decir porque si no me va a regañar o me va a decir que estuvo mal lo que hice, sino en donde yo podía llegar y solo ser y solo mostrarme sin ser juzgada por la emoción, sin ser juzgada por el sentimiento que aparecía y donde lo que yo decía era recibido. Entonces, esta parte fue como muy descubridor y sanador para mí. Y fue muy descubridor y sanador saber que esto que estaba yo sintiendo podía yo hacerlo hacia afuera con otros también. Y entonces esto fue así como, pues fue como sacarme a la lotería de alguna manera, ¿no? Y en donde, pues de alguna forma, César, pues también ha tenido mucho que ver en esta parte, porque a final de cuentas, pues yo a él lo conozco siendo mi profesor en la maestría de desarrollo humano y en donde él ha sido como un gran impulsador en muchos de estos cambios y en muchas de estas introspecciones y en muchas de estas cosas que pues con una conversación o con una pregunta, pues me reta a ir hacia adentro o a ir hacia afuera donde necesite ir, ¿no? Y pues bueno, eso, prácticamente eso es lo que soy y lo que he aprendido a lo largo de este camino de desarrollo humano. Sí, Nayeli, qué fascinante tu historia, porque además para mí escucharte es como un ejemplo de un camino muy puro del desarrollo humano, porque mira, la reflexión a la que me lleva a escucharte es primero cómo tu naturaleza se expresó en tu relación con los demás, aunque no tuviera nada que ver con lo humano, aparentemente, sino con el trabajo, ¿no? Sino con lo personal. Y a partir de ahí, como tú dices, encuentras el desarrollo humano y lo primero con lo que te topas es que tienes que tener un encuentro contigo misma, ¿no? Y a partir de ahí vas construyendo toda tu trayectoria, de la cual seguramente nos podrás también decir al ratito que empecemos con el tema de cómo han aplicado ustedes todo esto, pues vas construyendo un camino de trascendencia en el que te encuentras con personas como César, que también está en ese mismo camino, ¿no? Y que te hace sentido lo que dice, lo que pregunta, todo. Y esto me gusta porque quienes nos van a escuchar cuando este programa se publique, pues van a poder ver cómo, aún siendo desarrollista humano, no llega uno acabado, terminado o formado, sino que en el plano del descubrimiento personal va uno transformándose junto con el otro, ¿no? Y como dice Harkin, ¿no? Es un enfoque centrado en nosotros, en el nosotros, en la colectividad, ¿no? Que se expresa. Pues gracias por compartir, Nayeli, Muchas tan gracias. maravillosa historia. Y pues está abierto los micrófonos para que Dori ya vio de qué se trata este negocio. Adelante. Gracias. Si es que ahorita en el celular me cuesta un poco de trabajo, pero sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo, como ya bien decían, mi nombre es Doris y si me tuviera que definir, eh, soy una persona, mujer, feminista, feminista y vaya, una entusiasta de la vida, mucho en parte gracias a mi encuentro con el desarrollo humano. ¿Cómo llego yo al desarrollo humano? Ya alcanzado bastante joven para el promedio de donde yo trabajaba. Había alcanzado bueno, 30 años, o sea, bastante joven para otras personas que hacían el mismo trabajo. Alcancé una subdirección general y de pronto me veo al frente de alrededor de 4 direcciones de área, que es alrededor de 150 personas. Y en un ambiente que era muy estresante, muy competido, muy demandante, y en el que yo sentía que al ser yo más joven, al tal vez no tener el mismo grado que algunas personas que estaban a mi cargo,
tenía que mostrar una cara muy dura mía, ¿no? Y a su vez, pues tenía la persona que en este caso estaba yo a cargo de ella, pues sí, tenía como muchas actitudes de maltrato. Y es muy curioso, pero al verte inmerso en ciertos ambientes organizacionales, ya cuando te das cuenta, tú también, de pronto ya también estás maltratando, ¿no? O sea, el desgaste y el burnout es tanto que, que vaya, empiezas a replicar ciertos patrones. Y me acuerdo mucho un día que voy llegando con mi bolsa, etcétera, y veo así como alguien en el pasillo me ve, se da cuenta que soy yo y se regresa en el pasillo. Y entonces, esa como fue mi primer confrontación hacia de cuándo me volví esa persona, ¿no? Cuándo me volví la persona que los demás evitan en el pasillo. Y empecé primero tomando un curso de coaching, ¿no? Una certificación de coaching. Pero yo decía, no, pero es que debe de haber más, ¿no? Debe de haber más respecto de la persona. Recuerdo haber ido a una feria en la que explicaban qué era el desarrollo humano, pero y me lo explicaron una vez y yo decía, no, pero ¿cómo otra vez? Y me lo volvían a explicar, no, pues mira, es, ¿no? Entra en muchas áreas, en muchas organizaciones, y yo decía, pues que no entiendo. Pero cuando conté un poco a Celia, que me entrevistó, eh, me decía, no te preocupes, este es el lugar que estás buscando. Y entonces entro en contacto con el desarrollo humano, me confronto conmigo misma, con esta persona que no me gusta, ¿no? Con esta persona que en el pasillo le da, claro, en mi mente yo me decía, le da miedo a las personas. Y encuentro, pues lo mismo, que tengo varias cosas que trabajar, muchas cosas, depresión, enojo, ¿no? Que traigo pues de una niñez compleja, ¿no? Mi papá muere cuando yo soy muy chica y eso pues implica una serie de roles que hay que tomar dentro de la familia. Y en este caso pues me volví una persona así totalmente orientada al resultado y a la eficacia y a la eficiencia, no matter what. Y entonces es tan fuerte mi cambio al entrar a la maestría que dejo ese trabajo, dejo el trabajo que para mí era un trabajo que me remuneraba muy bien, que era como mi sueño en un trabajo al haber estudiado administración. Y gracias al desarrollo humano paré, renuncié a ese trabajo y regresé a la academia, a la UNAM, y, y creo que lo más importante que me dio el desarrollo humano es, me permitió regresar a esa posición de aprendiz, ¿no? Creo que yo me concibo como una principiante continua, ¿sí? De muchas cosas, eso es lo maravilloso, ¿no? Que puedes ser principiante todo el tiempo porque el mundo, las personas te invitan todo el tiempo a aprender y te das cuenta que siempre puedes empezar y empezar. Y entonces eso me permitió empezar a aplicarlo con los grupos que empecé a dirigir. Por lo general me toca dirigir grupos de trabajo para arrancarlos, ¿no? Conformarlos, que tomen la operación y que ya operando bien pasan y empiezo a trabajar con otro grupo de trabajo. Y pasé de ser como esa jefa a veces tirana, ¿no? A aprender a reconocer que trabajo con personas y a reconocer a las personas y a abrirme a todo lo que los equipos de trabajo pueden aportar. Hoy en día eh, puedo decir que lo que más me ha ayudado a obtener resultados y lo que yo les puedo asegurar que nos va a dar resultados dentro de los equipos de trabajo, el secreto de tener equipos de trabajo de alto rendimiento es reconocerlos como personas, ¿no? Como reconocernos como iguales y a partir de ello empezar a construir y las personas siempre damos más, ¿no? O sea, las personas cuando somos motivadas, cuando somos reconocidas, cuando somos escuchadas de forma particular, siempre damos más.
Y eso yo creo que es el punto de partida que el más importante que tomé del desarrollo humano para el trabajo que hago actualmente. Y precisamente en una clase con César, con mi querido César, que fue mi profesor, recuerdo mucho que nos tocó hacer un ejercicio donde claro, él me decía, bueno, tú salte del salón y entonces yo te voy a dar una tarea y la tarea es que tú les vas a vender a todos la idea de que metan tales materias. Y entonces, pues yo me acuerdo de haber súper preparado mi speech, ¿no? A convencer a la gente. Entonces yo entro al salón y claro, empiezo a decirles, no, miren las ventajas de tomar esta materia. Y recuerdo que todos así decían que no con la cabeza. Entonces yo volví a insistir y veo cómo las caras de todos empiezan a pasar, algunas de risa, angustia, ¿no? Y yo más me esforzaba en decirles y ellos más cara de angustia ponían y empezaban a hacer cara de no. O sea, que recuerdo haber parado en un momento y decirles, nunca me van a decir que sí, ¿verdad? De eso se trata el ejercicio. Y sí, ciertamente ese era el ejercicio, que desde el principio me iban a decir que no, pero aprendí mucho de ese ejercicio del simple ejercicio de saber que la vida, las cosas, las personas te pueden decir no, y vaya todo lo que puedes avanzar. Y muchos años después volví a coincidir con César cuando me invita a trabajar, a unirme al grupo de Humanizarte, y precisamente es en un punto donde llega la pandemia. Yo dejo una jefatura y sentía este hueco, no sé cómo decirlo, este hueco de estar con personas, de construir algo. Y pues nada, empezamos a trabajar ahí con proyectos y eso, el saber que puedes tener estos proyectos, que puedes asesorar, que lo poco o mucho que sepas en desarrollo humano lo puedes poner al servicio de otras personas, al día de hoy me ha permitido, además del trabajo que tengo como académica, eh, trabajar temas organizacionales y temas de personas mayores a nivel de asesoría y acompañamiento. Y vaya, eso me ha llenado, me ha hecho muy feliz. Entonces, en realidad podemos aplicar, creo que el desarrollo humano en muchos aspectos de la vida, y para mí lo más importante que me ha dado es reconocer a la persona, poder reconocer a los demás. eh, y a mí me gustaba mucho algo que leímos de Buber en el primer semestre, que era como darte cuenta, el otro soy yo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Doris, por también una historia muy fascinante, donde yo lo que veo es como si a ti el poder y ahora el poder que congrega te persigue, ¿no? Porque es el impacto en los demás de manera muy especial, muy específica. Y creo que eso también es algo que te gusta y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir los desarrollistas humanos, ¿no? El poder que tenemos como facilitadores es una responsabilidad muy grande porque fácilmente nos podemos convertir en tiranos, ¿no? Si seguimos una trayectoria que no es la de la vida en comunidad, que es la única que creo que vale la pena ser vivida, ¿no? La que puedes compartir con las y los demás, poniendo a su servicio, como tú lo has dicho muy reiteradamente y muy claramente, lo que sabes y lo que eres. Y tú has puesto al servicio de lo demás eso que eres, que es bastante fuerte, bastante intenso, ¿verdad? Pues muchas gracias, Dori. Y vamos a seguir, ¿verdad? Caminando, Herminia, con esto, Sí, explorando. claro. Yo quisiera añadir algo más. A mí me genera como un gusto muy particular escucharles a los tres, porque quisiera mencionarlo de esta manera. Los escucho como un testimonio vivo del desarrollo humano. Hablando del título del programa que tenemos, escucharles, estoy segura de que quienes nos van a ver, que nos siguen, van a poder contactarse con algo de esta experiencia o de estas experiencias de vida, de estas trayectorias que han dado este fruto tan interesante, tan importante de transformación y que a mí me anima mucho a decir, este, esto me sostiene también de poder seguir conociendo otras historias y que veo que en ustedes pues se plasma ese testimonio de vida.
Y pues muchas gracias, Doris. Qué bueno que estés aquí con nosotros y que puedas dar cuenta de este testimonio. Muchas gracias. Y pues nos gustaría también continuar. Tenemos algunos otros para darle continuidad a esta charla. Este, háblenos de los proyectos, César también, ¿por qué no empezar por qué estás haciendo en la actualidad para que justamente quienes nos siguen, bueno, tengan como en este programa en particular, porque te han visto en los programas que ustedes ya tienen, pero en este caso, platíquenos un poquito más, cuál es la idea de cómo es aplicar el desarrollo humano en estos proyectos vigentes. Muchas Adelante. gracias, mi querida Herminia. Quiero agradecer y destacar que si están aquí Naye y Doris, para mí son sinónimo de búsqueda, son sinónimo de coherencia, son sinónimo de profesionalismo. Yo las escuchaba hablar en las reuniones y dije, estas están impresionantes. Y ahorita con Doris tuve una experiencia de que apenas pasó una situación y empezó a actuar y en el mero día ya estaba resolviendo varias cosas de una forma muy eficaz. Y Nayeli en las entrevistas con esa calidez, ese profesionalismo. Entonces, gracias y desde ahí nos co-creamos y coexistimos. Los proyectos, mi querida Herminia, pensaría yo en un antes, durante y después. Ahorita en este antes, comienzan por ser conferencias, cursos, talleres, seminarios. Hoy en día se ha transformado en este mismo proceso ya en diplomados, ya en la formación y certificación de competencias laborales. Y la mira que yo traigo al 2031 es la formación de facilitadores, la formación de replicadores en un modelo de escucha y acompañamiento. Anteriormente, al ser consultor independiente, oye, ¿y trabajas con niños? Sí. Oye, ¿y trabajas con empresarios? Sí. Entonces aprendí a decir que sí, porque era pues la subsistencia en esta dinámica de consultor independiente. Y recuerdo que en estas congregaciones religiosas se fue dando la experiencia donde si cuido yo la relación, si cuido, hoy en día creo en tres vínculos que aprendo en el desarrollo humano. El primer vínculo tiene que ver con la confianza básica en la relación, que es el encuadre afectivo, la relación entre el participante y el facilitador o facilitador. Ese primer vínculo se da en el espacio donde se habilitan las sillas, las mesas, los tipos de montaje, el audio, ventilación, proyección. Y cuando llega el primer participante, no estoy sentado, estoy en la puerta dándoles la mano y las personas dicen, oye, desde que me saludó, me dio confianza. Entonces ese primer vínculo de confianza básica en la relación pasa a un segundo vínculo que es la confianza profunda en la relación. Cuando, oiga, ¿puedo hablar con usted? Y cuando hablan y confían sus experiencias y que dicen, de esto nunca vi, lo había hablado con alguien, pues ahí se empiezan a gestar los proyectos y voy valorando que lo que pasa en los empresarios, lo que pasa en las personas de gobierno, en sociedad civil organizada, en la iglesia, en las otras confesiones religiosas, coinciden muchas cosas. Coinciden muchas historias, lo que pasa con los migrantes, con los indígenas, van coincidiendo, claro que con sus matices, claro que con las subculturas, y luego nos vamos a una confianza, después de que la persona ha descargado, ha desahogado, ha hecho sus procesos catárticos, pasamos al tercer nivel del vínculo de la relación, que es la confianza de cierre y de aprendizaje, para que se dé la conciencia y que la persona sea funcional, como lo diría Juan Lafarga Corona. Entonces vamos valorando que estos vínculos se van gestando en proyectos. ¿Y por qué lo digo? Porque la tesis doctoral del desarrollo humano en la Universidad Motolinía se está convirtiendo en un modelo de escucha y acompañamiento que se va a transitar en dos libros, uno del modelo y otro de técnicas, para que ese se convierta, quisiera, y ese es mi sueño, convertirlo en una certificación de competencias laborales. Quiero vincularlo con la red Conocer, ya he tenido alcances y reuniones para poder saber qué es lo que implica y todas las instituciones que podrían formar parte para que podamos ser replicadores, yo me atrevería a decir, de promotores de paz, promotores de conciencia, promotores, como tú lo dices, Herminia, de transformación interior. No me toca a mí transformar a la persona, diría esta Loreto García Muriel, nos toca facilitar la experiencia para que ella descubra su propia respuesta y desde ella emerja la transformación, desde ella emerja el desarrollo y el bienestar
integral como seres humanos o personas. Entonces, en estos proyectos que se van transformando, me permito como consultor proponer 5 etapas, estas 5 etapas para el diseño y desarrollo e implementación de un proyecto. Entonces, lo primero es la detección de necesidades, y entonces a la escucha, pues se pueden hacer desde las entrevistas personales, grupos focales, encuestas en línea, visitas de campo a través de la observación, el método de árbol de problemas, diferentes metodologías que permiten identificar las necesidades para pasar a una segunda etapa que es el diseño. Entonces, de 7, 8 necesidades, diseñamos con base en una o dos o tres a lo mucho para incidirla en una temática, en una categoría o dos que tenga que ver con como un multivitamínico, como una inyección que permita, al inyectar el contenido, el tema, la técnica de inicio, cuerpo, cierre, donde se dé la cultura y la pedagogía del cuidado en la relación, entonces la persona empieza a sentir en un espacio de formación respeto, calidez, comprensión, valoración, donde puede levantar la mano y su respuesta o su pregunta es validada. Y entonces pasamos del diseño a la implementación de la propuesta, y esa propuesta, pues de acuerdo a la certificación de competencias laborales, pues aplica una evaluación posiblemente diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación intermedia, una evaluación de satisfacción y una evaluación final. Entonces, todo esto va siendo evaluable en esta metodología de acompañamiento, con la finalidad de que la primera etapa, detección, la segunda, diseño y la tercera, implementación, la cuarta, el proceso de evaluación que inicia desde el diagnóstico hasta el cierre, para saber cómo llegaron los participantes y cómo se fueron transformando en el proceso, que eso puede ser de lo que diría Pepe Gómez del Campo y su libro Psicología de la Comunidad, los 3 niveles de prevención: primaria, secundaria, terciaria, es decir, de minutos a horas, lo que la persona alcance a decir, el proceso que de ahí emerja ya en su acompañamiento, o la referencia o la canalización a las personas a una red de apoyo. Y la quinta etapa es el seguimiento. La gran pregunta hoy es, César, ¿y qué sigue? Entonces, como detectamos necesidades en un principio, sabemos que es paso 1 para dar un paso 2, y vamos viendo los frutos y cómo durante el proceso de hoy nos vimos, en 6 meses nos reencontramos, en un año, y vamos viendo el proceso de transformación de las personas y de los grupos, y cómo eso va incidiendo, como diría mi querida Doris, donde hacemos un enfoque centrado en la persona, donde la estructura no está por encima de la persona, sino la persona está por encima del todo. Entonces, si tenemos ese enfoque centrado en la persona, podemos entonces cuidar la relación para que estos proyectos se conviertan en proyectos transformadores en el corto, mediano y largo plazo. Pues mucho trabajo y una gran visión de futuro, por lo que estoy escuchando, muy interesante. Y por supuesto, si todavía seguimos por acá, pues sería interesante saber qué sucede en ese futuro. A mí me encantaría poder saber más de esto. Qué interesante, César. Y me queda claro que lo vas a conseguir porque Hacia allá vamos. tienes mucha pila para mucho y para un ratote. Muchas gracias. Y lo que a mí me permite, si me permiten comentar algo, también es mostrar un ejemplo de cómo el desarrollo humano se convierte en un detonante de de la creatividad, pero como la creatividad como manifestación del ser de la persona. Porque ustedes tres, y ahorita con lo que César dice, están proyectando lo que de alguna manera ya eran, se hubieran dado cuenta ustedes o no, lo supieran ustedes o lo supiera el maestro jesuita o lo supiera esa persona que te evadió en el pasillo, Doris, o lo supieran Nayeli, las personas que te iban y te contaban su vida, ¿no? Es decir, a veces es el otro, ¿no? La importancia del otro y está otra vez, pero ahí detona una creatividad gracias a que, siguiendo esta trayectoria del desarrollo humano, que pone entonces otra vez al servicio del otro. Y ahí yo creo que es muy importante remarcar esto para quienes están iniciándose en el desarrollo humano. Esta es una creatividad no al servicio de la productividad, de una institución en abstracto, de un concepto de ser humano a lo mejor abigarrado o incluso enajenado, ¿no? ¿Verdad? Es el ser humano concreto con el que dialogo todos los días, como ya nos venía tras bambalinas, como bien dijo Arminia hace rato, platicando Nayeli. Así es que, bueno, aparte de esto que nos
contó César para continuar y ya regresamos con César. Y aquí expláyense, por favor, porque esta parte es la nuecesita sabrosa del programa. ¿Qué otras cosas están haciendo, Nayeli? Tú nos estás platicando cosas bien interesantes, Doris también. Quien guste, continúen y regresamos con César tal vez también para que nos profundicen humanizarte. Gracias, Doris. Pues bueno, lo que yo hago en este momento es justo como ponerme al servicio de los otros, de alguna manera, ¿no? Trabajo en un residencial donde atendemos personas que tienen problemas de salud mental, que tienen una enfermedad más que un problema, tienen una enfermedad mental severa. Y ellos viven ahí. Es una residencia en donde atendemos a 8 personas. Eh, los Aires me trajeron a Estados Unidos, entonces es una comunidad hispana principalmente, mexicoamericana en algunos casos, o la mayoría de los casos, y en otros mexicanos. Y entonces lo que hacemos es acompañarlos en su camino, en su vida, en su día a día, en donde pues sí, los enseñamos a hacer ciertas cosas de la vida cotidiana como cocinar, lavar, asearse, asear sus cuartos y estas cosas. Sin embargo, también como centrarnos justo en la persona, ¿no? Como bien lo estamos platicando desde el principio de esta conversación, es como donde siempre la persona va a ser el centro de todo y en donde trabajamos con ellos, ayudarlos a entender en algunos de los casos, porque en algunos casos definitivamente la comprensión de su enfermedad es complejo por las mismas enfermedades o situaciones que tienen a lo largo de su vida, pero es tratar de mostrarles y de acompañarlos en la comprensión de su enfermedad y poder como ayudar y enseñarles a manejarla de una manera mucho más amable para ellos, en donde muchos de ellos, por las circunstancias que sean, pues están lejos de su familia, de sus familias, muchos de ellos porque a lo mejor sus familias viven en otro país o en otra ciudad y otros porque sus familias, pues, no tienen el conocimiento de la enfermedad mental. Y es complejo a veces convivir pues con una persona que tiene una enfermedad mental severa, ¿no? Lo comentaba yo en un principio, fuera como ahora sí que de cámara, donde platicábamos un poco esta parte en donde eh, desde el lado profesional puedo entender, ¿no? Pues cómo se comporta la persona porque conozco los síntomas, porque conozco la forma en cómo ellos pues cuando se muestran o cuando tienen algún episodio o alguna situación y sabemos cómo son, ¿no? Sin embargo, pues bueno, me sale la parte humana, por supuesto, y en donde es como difícil poder pues comprender el que estén lejos de sus familias, ellos quieren ver a sus familias y es como también poder mostrarles esta parte en donde en ocasiones no es posible y poder ayudarlos a encontrar las cosas que tienen disponibles en ese momento, aun cuando sus familias no estén cerca, ¿no? Poderlos ayudar a identificar sus síntomas cuando se están presentando, cómo poder manejarlos de una mejor manera para que sea más amable para ellos. A final de cuentas, pues es algo difícil para ellos incluso. Algunos de ellos son conscientes que están teniendo, por ejemplo, alucinaciones o delirios. Son conscientes de ellos, algunos no. Algunos, dependiendo el nivel como en el que se muestre o en el momento en el que se muestra, algunos no se dan cuenta que está haciendo una alucinación y algunos son capaces de identificar que es una alucinación. Entonces es acompañarlos desde ese lugar en donde una vez que ellos notan o se dan cuenta que esto existe y pues que no es algo malo que ellos tienen, a final de cuentas, es una enfermedad que así como a alguien más le tocó sufrir de presión alta, por ejemplo, o de presión baja, o de diabetes, o de ciertas cosas, a ellos les tocó la enfermedad mental. Y
no dejan de ser personas por eso, no están locos como la mayoría de las veces decimos, o no están embrujados, porque muchas veces muchos de ellos vienen a lo mejor de poblaciones de México en donde esta parte como de es que le hicieron o le hicieron ojo, o es que le echaron un embrujo, o le echaron, o sea, estas creencias existen, y entonces explicarles desde un lugar mucho más amable que ellos no tienen nada de malo, que es la enfermedad que les tocó. Ahora sí que en la rifa nos sacamos diferentes enfermedades a lo largo de la vida y a ellos les tocó esta enfermedad. Y es acompañarlos para que ellos puedan ser incluso compasivos con ellos mismos, en donde es difícil en ocasiones, se castigan mucho, en donde se juzgan mucho, se reclaman mucho ellos mismos sobre por qué me tocó a mí, porque por mi culpa no puedo ver a mis hijos, por mi culpa no puedo estar cerca de mi familia, y poderles explicar que no es culpa de ellos y que no es culpa de nadie. Existió y pasó, y acompañarlos en este proceso y en este camino, pues es justamente en donde nos centramos en la persona todo el tiempo y donde le damos su lugar, le recordamos pues que es una persona importante y valiosa, independientemente de las creencias o cosas que pueden encontrar o decirle su entorno, y donde pues validamos todo el tiempo y no los hacemos sentir inadecuados en el ambiente en el que se encuentran, sino ayudarlos incluso a reintegrarse a una sociedad muchas veces, y en donde ellos puedan tener ese lugar y ese espacio sin importar o sin poner foco en la enfermedad mental, sino en el hecho de ser seres humanos y de poder formar parte de la sociedad a la que ellos, pues, por supuesto, pertenecen, pero que a veces ellos mismos se relegan por esta situación de la enfermedad que tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que hago yo, acompañarlos, escucharlos, y estar presente para ellos, a final de cuentas. Estar presente como dice Anatolio, ¿no? Y es. La presencia como algo fundamental. Se oye tan sencillo, ¿verdad? Pero es tan complejo Sí, luego en la vida cotidiana. claro, y ahorita que te escucho, Roque, es como también como mirarlos, ¿sabes? Es algo, en muchas ocasiones ellos se sienten invisibles. Mm. Tuve oportunidad de estar apoyando a una escuela preparatoria donde una pequeñita llegaba conmigo, y me decía, es que soy invisible para mi mamá, ¿no? Y lo único que hice fue acercarme un poco a ella, la vi a los ojos y le dije, yo puedo mirarte. Y sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, gracias. Y es, como dices, algo que se escucha muy sencillo, sin embargo, es como poner la presencia eh, tuya con la del otro, juntos, para que pueda validarse esa persona también y poderse mirar a través de tus ojos y tú mirarte a través de sus ojos, ¿no? O sea, poder tener este encuentro a final de cuentas. Qué conmovedor lo que narras, que no viene de lo profesional, pero tiene un sustento muy profundo, ¿no? En los principios Claro. filosóficos de estos enfoques, pero que como ya lo veíamos desde el principio, ¿no? Nace de la persona en sí, porque eso ya está en ti y solo brota y adquiere como una dirección más precisa, ¿no? Cuando detectas a la niña y sabes lo que tienes que hacer intuitivamente. Sí, Gracias por un poco así. compartirlo. Gracias, Roque. Doris, te cedo la palabra. Gracias, Nayeli. Creo que como que se congeló Doris, ¿eh? Su internet, a lo mejor ya ven que estaba en un celular, porque veo su imagen congelada. Hola, creo que me congelé un momento, ¿verdad? Sí, Sí, un momento, Doris, sí. Ah, perdón, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Gracias. Así se la pasaban en las reuniones, mi querido Roque, Herminia y Alejandra. Te toca, Doris, te toca, Naye. Ya se está. Son impulsoras una de la otra, qué bien. Sí, ¿verdad? Creo que desde la clase de Rosita, pero está bien. Algo así. Algo así. Bueno, pues les quiero contar que mi proyecto, mi caso de estudio durante que cursé la maestría,
fue con personas mayores, el diseño de un taller de autoestima y autoconcepto dirigido para personas mayores que tuve la oportunidad de poder impartir en la colonia Ejército de Oriente de Iztapalapa. Esa oportunidad cambió, me marcó mucho, ¿no? O sea, yo quería trabajar con personas mayores y recuerdo que hasta un par de profesores me decían, pero ¿por qué con personas mayores, Doris? Si todo es muy triste alrededor de ellos. Y yo decía, no, pues es que eso es lo que yo quiero saber, ¿por qué tiene que ser triste, no? O sea, yo veo a mi mamá y mi mamá es feliz y entonces yo quiero saber qué pasa, que hay personas mayores tristes y otras felices. Entonces empecé a trabajar con o sea, con esos primeros talleres de los cuales aprendí muchísimo. Fue una experiencia muy grata recibir comentarios de las personas, como por ejemplo de mujeres que te decían, nunca en la vida me habían preguntado yo qué quería o cómo me veo o qué es lo que a mí me gustaba. Personas que cuestionaban en ese momento de su vida quizá la violencia de sus parejas, ¿no? Y entonces también me empecé a involucrar con las situaciones de maltrato que sufren las personas mayores y seguí estudiando al respecto. De ahí que empecé a hacer un máster en gerontología, pero acá en la UNAM tuve la oportunidad de acercarme al Seminario Universitario de Envejecimiento y Vejez. Y a partir de ahí pude participar de otras actividades, como por ejemplo la sensibilización de otros grupos, por ejemplo, personas que trabajan en el Poder Judicial. Actualmente estoy trabajando en un curso con el DIF de Tamaulipas y decirles un poco en cómo termina alguien en esos, porque precisamente lo que faltan son profesionistas desde miradas interdisciplinarias para estudiar la vejez y el envejecimiento y para entender todo lo que este fenómeno implica para la sociedad respecto de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir las sociedades, las ciudades como espacios intergeneracionales, la familia, etcétera. Y de ahí que empecé a profundizar y los temas que más toco son el viejismo, que es el combate al viejismo en sí, que es el combate a todos los prejuicios y los estereotipos que hay sobre la vejez, el sensibilizar a la gente de cómo influyen en las decisiones que tomamos como instituciones, en la política pública, pero también como familias y para tratar a nuestros familiares que son personas mayores y hasta para concebir nuestro propio envejecimiento y prepararnos para él, ¿no? Estamos, pues, lamentablemente tenemos una visión negativa de la vejez, pero ¿qué creen? Todos vamos, si nos va bien, pues llegaremos a esa adulta y entonces felizmente todos seremos personas mayores y es muy importante prepararnos como sociedad para ello. Y el desarrollo humano aquí en lo particular es que te permite brindar como esta mirada transversal, ¿no? De cómo desde el ámbito jurídico, el ámbito de la medicina, desde el ámbito de la asistencia social, como es el caso del DIF, lo que es muy importante es desarrollar un enfoque centrado en la persona y que cuando tú ves a una persona mayor te enfoques en que estás viendo a una persona y no solo ponerle esta etiqueta de persona mayor y por ende decir, ah, pues entonces es una persona mayor, es una persona enferma, aburrida, triste, que no quiere hacer nada o que se la pasa sentada, por comentar algunas cosas. Y por otro lado, también me ha permitido poder trabajar con personas mayores que se acercan y voy a contar un par de cosas, pero gente que te dice, oye, es que mis hijos no me dejan tener novio, ¿no? Y entonces yo me tengo que salir a escondidas, digo que voy al mercado para poder verlo y abrir estos diálogos de, bueno, ¿y por qué le pides permiso a tus hijos? ¿No? Y empezar, y viceversa, ¿no? Hay veces quien se acerca es la familia a decirte, oye, por favor, habla con mi papá, dile que ya no vaya a trabajar porque es muy peligroso para él, ¿no? O yo creo que ya mi papá tiene demencia y entonces puedes también ayudar desde ese lado a la familia, ¿no? Oye, bueno, pero tu papá quiere dejar de trabajar, o sea, ese miedo es de tu papá o es tuyo y entonces,
ahorita lo que me ha ayudado mucho el desarrollo humano y que es el proyecto que he trabajado es poder entrar a otros ámbitos, a hablar y a sensibilizar respecto de las personas mayores. El próximo martes estaré en Diálogos en Confianza, mi comercial, ¿no? Pero precisamente estaremos hablando respecto de las relaciones, cómo evitar o prevenir el maltrato de los hijos hacia los padres. Pero en este caso, como en el de otros grupos en estado de vulnerabilidad, como el que comentaba Naye, no hay como una disciplina o no se ubica luego la disciplina desde dónde atacar esos problemas. Pero cuando tú pones en la mesa, claro que sí, está el desarrollo humano en el que se preparan gente de diversas carreras, desde diversos enfoques, y donde lo que se logra es sensibilizar sobre el enfoque centrado en la persona para la política pública, para muchos servicios, es lo que lo hace posible, ¿no? Entonces, estamos hablando de que alguien que estudió administración, ¿no? Y tiene especialidad en dirección de recursos humanos y se ha desarrollado en el ámbito jurídico, gracias al desarrollo humano, ¿no? Ha podido entrar a colaborar en este grupo y todo suma, ¿no? El poder ir y hablar con una empresa, el poder ir a hablar en la academia, no, jamás lo habría logrado sin tener la visión que te da el desarrollo humano, ¿no? Para, en mi caso, que es lo que promuevo, que es el bienestar y los derechos humanos de las personas mayores. Sí, como que nuclea, ¿verdad? El desarrollo humano, todas esas aspiraciones inter y multidisciplinarias. Y tú has encontrado, creo yo, una beta muy importante que es pues ya el presente de nuestro país, ¿no? Con el cambio, la evolución de nuestra población en edad y es necesario comprender porque luego nos vamos a tener que autocomprender también. Algunos ya nos tenemos que empezar a autocomprender más, pero también generar estos espacios como los que tú estás haciendo y pues se me ocurre que más adelante vamos a poder con ustedes armar algunos programas de temas para difundir esto y que impacten así como ahora en el programa, que qué bueno que hiciste el comercial porque de eso se trata esto también, Doris, pues para que sigamos promoviendo esto en lo que creemos, no por un acto de fe irracional, sino por que hemos visto cómo ha funcionado en nuestras vidas primero, que hemos podido abarcar a otros en algún ámbito. Y bueno, César también hace rato nos presentaba una lámina, si quieres vamos a continuar por ahí, porque fíjense ya el tiempo se me fue como agua, ¿eh? Ya vi que son 9:37 pero si nos regalan otro poquito de tiempo, nos divertimos otro rato en este diálogo. Gracias, mi querido Roque, Herminia, Ale. Humanizarte, aquí tengo el logo en el fondo y quiero partir de ahí. Ese logotipo que lo muestro en pantalla también tiene que ver con un proceso de encuentro, un proceso que tiene que ver con la trayectoria, con la búsqueda interior. Lo proyecto para que podamos tener este espacio de coincidencia. Humanizarte termina sin E, termina con la T, porque implica, es humanizarte a la persona, a la organización, al grupo, a la familia. Y cuando hablamos de este logotipo, vemos en el centro un círculo imaginario que habla del ser. Y en ese ser, que es parte de su eslogan, ser, colaborar, trascender, hablamos del proceso biopsicosocial espiritual, en donde vemos a 4 personas que van hacia afuera, pero al mismo tiempo van hacia adentro. Quien acompaña requiere ser acompañado, de tal manera que nosotras y nosotros vamos valorando la experiencia del encuentro personal para que se convierta en algo profesionalizante. Devenimos de nuestro interior y salimos al exterior, como grandemente lo comparten Naye y Doris en sus experiencias y testimonios. Son 4 personas que van hacia los diferentes ejes, hacia los diferentes campos. Reconocemos hoy en día 5 campos de aplicación en el desarrollo humano, que es el personal, el social comunitario, el educativo, el organizacional y el trascendente o el espiritual. Cuando hablamos de colaborar, nos referimos a que en los diagnósticos o detección de necesidades que hacemos en los diferentes sectores, público, privado, sociedad civil,
familiar, educativo, pues parte de ello es la ausencia de comunicación, los conflictos no resueltos, los rencores, todas estas violencias de género que hemos encontrado. Y el gran verbo que abraza es la colaboración, la sinergia. Hoy en día en el Foro Internacional de Desarrollo Humano de la Asociación de Egresados de la Maestría en Desarrollo Humano de la Ibero Ciudad de México, en el sistema universitario jesuita, le llamamos co-creadores, un término de Otto Scharmer que habla del proceso gradual de la persona que inicia en el egocentrismo, camina hacia el proceso de salida de la empatía y se termina con el encuentro personal y con el otro en el ejercicio de la co-creación, de la creatividad, de la innovación, de la participación, del ser en el otro, y entonces cómo esto nos lleva al trascender. Entonces, en este logo de humanizarte es porque ante el proceso de deshumanización que hemos vivido, y las estadísticas que escuchamos día con día sobre los homicidios, los abusos sexuales, las vejaciones, los divorcios, la violencia de género, el tema de trata de personas, la migración, en fin, tantas temáticas, adultos mayores, me parece que estamos apostando y de ahí nace el proceso de humanizarte, hacia el proceso de humanización. Y esta es la lámina que quiero mostrar, que este es el sueño que he ido construyendo y hemos ido co-creando en la experiencia, porque se conformó un comité de ética de este equipo donde está formando y sigue formando parte Doris y Nayeli, el doctor Medardo Plasencia también, donde hablamos, vemos en el centro a niños, adultos jóvenes, adultos mayores, en ese proceso biopsicosocial, en las diferentes etapas evolutivas de desarrollo de las personas. Y en los diferentes iconos, pues vemos lo disciplinar, vemos lo interdisciplinar, lo multidisciplinar y lo transdisciplinar. El gran ejemplo que pone Doris es cómo hay, por ejemplo, del lado izquierdo, vemos cómo los grandes procesos de adaptación al cambio, de transformar realidades, resignificar la experiencia, el tema del empleo, ir hacia los resultados, soluciones, el trabajo comunitario. En la parte de arriba vemos las diferentes disciplinas: nutrición, mujeres embarazadas, sexualidad, atención médica, acompañamiento personal, emocional. Y cómo desde ahí, en el lado derecho, vemos también otras áreas en las que podemos evocar y acompañar: capacitación desde lo psicocorporal, la formación en línea, que la pandemia que llegó para quedarse nos invita. Yo era enemigo del acompañamiento virtual y ahora reconozco sus alcances, sus posibilidades, como en este ejercicio, el que honro que tiene Herminia, Roque y Alejandra, los derechos humanos, en fin, todos ellos somos una red de redes que estamos apostando y que vamos a sumar a muchos más para que cada quien desde su campo disciplinar se promueva y se fomente en sus especialidades, maestrías, doctorados, en sus proyectos, en sus incidencias con alguna comunidad, hasta lo transdisciplinar, como hoy en día vemos, pues todo el tema de gestión emocional que podemos acompañar en el proceso. Desde ahí quiero valorar que esto ha sido un proceso, nace el 21 de febrero de 2021 en el marco de la pandemia, donde tuve pues, la pérdida de un tío por la COVID, la pérdida de uno de mis mejores amigos también por la misma razón, cómo vimos las personas que no se pudieron despedir y cómo fue una inauguración y una apertura que nos invitó a hacer un foro nacional sobre la pedagogía y la cultura del cuidado. Nos sumamos 26 instituciones para que durante unos días pudiéramos hablar sobre el autocuidado, el cuidado de la otredad y el cuidado de nuestro entorno. Y así hemos hecho experiencias que nos permiten co-crear gradualmente en el tiempo, en esta utopía de poder unirnos más allá pues de lo que cada quien busca como institución, en qué podemos coincidir. Y es ahí de donde nace Humanizarte y donde mi querida Doris y Naye formaron parte y siguen siendo parte en este acompañamiento humanista de Humanizarte. Qué trabajo tan titánico, pero cómo es que puede ser real, ¿no? Que ya ha habido eventos, encuentros, actividades que han demostrado que se puede y la verdad, muchas gracias por presentarlo, porque además de todo va a ser como motivante para quienes empiezan a hacer sus pininos en esta búsqueda y que tienen también un espacio donde acercarse, porque muchos jóvenes han participado contigo y se han sumado
de una o de otra manera, porque es un proyecto muy flexible, muy amplio, que le da cabida a todo aquello que promueva pues, estos tres valores tan fundamentales que nos has presentado, César. Pues Así- muchas gracias, es muy interesante. No sé si Herminia quieras preguntar, Ujú. comentar. Sí, yo creo que dando continuidad a lo que acabas de presentarnos, César, me parece que cabría justamente em, ubicar esto que ustedes hacen y en esta presentación que acabas de hacer, César, que en el contexto de las situaciones, cambios que vivimos socialmente, llámese el tema del COVID, lo que tú mencionabas ahora, desastres naturales, sabemos que hay un tema de violencia social increíble, cambios políticos, por supuesto, migración, la enfermedad mental, ya lo mencionaba Naye, el tema de las personas adultas mayores y la concepción que tenemos hacia esta etapa de la vida a nivel social. En este sentido, ustedes de alguna manera lo han ido mencionando, solamente decirles, de alguna manera, a lo mejor es un poco redondear, pero quisiera, si pudieran ustedes plantearlo, este desarrollo humano, esta psicología humanista de la cual hoy ustedes amablemente nos han compartido, ¿cómo puede contribuir a una mejor condición de vida de las personas en general? Que como bien decía, ¿no? Independientemente si hay enfermedad mental, independientemente si tengo más de 60 años, independientemente si soy niño, soy persona antes que todo. Entonces, ¿ustedes cómo podrían como precisar esa parte de cómo se contribuye a la condición de vida de las personas mediante esta perspectiva amplia, quien guste? Así a veces en las reuniones con una sola mirada nos decíamos quién iba. Eh, bueno, pues yo comentarles que en el caso del bienestar de las personas, bueno, pues una medida social del bienestar han sido o son actualmente los derechos humanos, ¿no? Que nos hablan de, eh, los derechos a la libertad, a la igualdad, a la salud, a la educación, ¿no? Y podemos mencionar que los tienen todas las personas, los tenemos todas las personas, pero hay en grupos donde esto es difícil de alcanzar, ¿no? Grupos que se encuentran en desigualdad, ya mencionamos que a veces son los niños, las personas en situación de pobreza, las personas indígenas, las personas mayores, las personas privadas de su libertad, las mujeres. Y entonces, una pregunta que se hace constantemente la política pública y que nos hacemos como sociedad es, ¿cómo podemos alcanzar esa igualdad, ¿no? En el goce de los derechos humanos, que son esta medida de nuestro bienestar, ¿sí? Y eso implica sensibilizarnos, y entonces es cuando entra en el concepto en la política pública del enfoque centrado en la persona. Uh-huh. Y es cómo nos sensibilizamos del otro, ¿no? De la otra, de su curso de vida, de su contexto, ¿no? De las cosas en las que cree, de las cosas en las que espera. Y eso implica concretar una serie de conceptos que deben ser explicados y el desarrollo humano es la clave para dar estructura y que permita que desde distintas disciplinas se puedan sumar los profesionistas, pero también el desarrollo humano te permite convocar a la sociedad en general, ¿no? Porque hace que cada persona que integra nuestra sociedad pueda hacer conciencia de sí mismo y de lo que puede aportar. Entonces, los alcances que puede tener, creo que el desarrollo humano respecto para lograr el bienestar de las personas es sumamente amplio. Eh,
porque nos permitiría esa clave que estamos buscando en la sociedad, cómo alcanzamos esta igualdad en los derechos humanos. Creo que la clave está en el desarrollo humano, pero nos hace falta como desarrollistas humanos promover más lo que hacemos, ¿no? La interdisciplinaridad, la aplicación de nuestro ejercicio, pero creo que ahí hay la respuesta a algo que nuestra sociedad demanda fuertemente respecto del bienestar. Gracias. Yo, complementando con lo que dice Doris, que me parece realmente interesante e importante, creo que otra de las cosas que tenemos que estar como trabajando y promoviendo mucho justo es la empatía, ¿no? Creo que estamos en unos tiempos en donde la empatía parece estar de moda. Sin embargo, parece estar de moda de manera superficial, ¿no? En donde solamente soy empático en los lugares en donde soy visible o en los lugares en donde tengo foro, ¿no? Sin embargo, la empatía va mucho más allá de eso. La empatía es darle lugar al otro, es mirar al otro, es comprender y tratar de entender al menos las circunstancias o las situaciones que está viviendo la otra persona. Con lo que mencionaba Doris hace un momento sobre, por ejemplo, este trabajo con adultos mayores en donde eh, desde como hijo quiero intervenir, ¿no? En las acciones o en la vida de mis padres, por ejemplo, ¿no? O como padre quiero seguir manejando o controlando la vida de mis hijos, ¿no? Y en donde justamente esta parte de empatía puede como ayudar a que el otro pueda mirar a la otra persona como persona y a darles espacio y el lugar y el respeto que merece, ¿no? En donde muchas veces la empatía de verdad ah, la agarramos, lo insisto, como de moda y esto es mucho más profundo que una moda. Esto es pues, a lo mejor se va a escuchar trillado, pero es como pues una forma en la que uno empieza a vivirlo, ¿no? En la que empieza y una vez que lo tomas es como una forma en la que ya tienes incluida en tu vida y te gusta y te identificas con otras personas que son empáticas también y esto te lleva también a poder, pues, seguir con estos principios del desarrollo humano en donde también aceptas al otro y en donde lo incluyes, lo miras también, lo incluyes, lo miras y empiezas a ser congruente y en donde a veces la congruencia también nos cuesta una parte, sin embargo, como poder sumar todas estas cosas en donde mi ser, mi pensar y mi actuar van más de la mano y pues van dejando justo estos como huellas o estas como estelas hacia otras personas, como preguntaban hace un momento, o sea, estas personas que van comenzando el camino, que van descubriendo el camino de desarrollo humano, es como pues es seguir lo que eres, seguir lo que haces, creer en lo que haces, creer en lo que los otros quieren, desean y quieren hacer también. Entonces, creo que es como darles estos espacios y validar que cada uno tenemos un lugar, un espacio, una razón y un motivo para estar aquí, ¿no? Gracias. De qué manera el enfoque humanista, la psicología humanista, el desarrollo humano podría contribuir en una mejor condición de vida? El desarrollo humano se abraza desde sus bases epistemológicas, que tiene que ver con el conocimiento o los saberes. Y me parece que quien estudia desarrollo humano necesita comprender desde el campo de la filosofía, la antropología, necesita comprender pues que somos la tercera fuerza después del psicoanálisis, el conductismo, llega Rogers, Maslow y otros autores que hablan de esta tercera fuerza, de esta gran sombrilla que abraza el arte, que abraza la recreación, que abraza más allá de la psicoterapia, un enfoque de relación. Hoy en día concibo desarrollo humano que se acompaña, como lo dice Doris, con género, con derechos humanos, se acompaña también de estas otras corrientes, que estamos abiertos a las teorías, como por ejemplo la teoría de la resiliencia, mindfulness, estamos hablando de la logoterapia de Viktor Frank, la Gestalt de Peirce, y todas estas teorías, cómo podrían ponerse al servicio de la persona o de los grupos, que pueda entonces responder a las diferentes realidades. Y recuerdo un testimonio, tuve la oportunidad de ser parte de una capacitación que brindé a los directores generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2017, donde la doctora Laura Gursa, directora general de Planeación, levanta su dedo, le da un poquito de saliva y lo dirige.
Y entonces, a veces, cuando planeamos hacia donde el aire nos lleve, podría ser que estemos descuidando las necesidades de las personas. ¿Qué significa? Y puso el ejemplo. ¿Qué pasaría con una niña, adolescente, que vive en un país y entonces vemos su condición de niñez y de mujer? Pero resulta que pasa de la frontera de Guatemala a México y entonces ya no es una niña adolescente, sino ahora es migrante. Y después vive un tema de acoso o de violencia o de abuso sexual y entonces ya pasa a ser una jovencita que incluso vende en su cuerpo y pasa a ser una niña que con violencia de género y de trata. Y después a esta niña la encontramos en una fosa clandestina y sin reconocimiento de alguien en particular. ¿Qué significa esto? Pues que las diferentes áreas en los diferentes sectores de gobierno se convertirían en política pública y más allá de las diferencias políticas, encontrar coincidencias en donde el centro es la persona y desde donde cada quien podría abonar para que le metan presupuesto, le metan inteligencia, capacidad, historia y esa niña podría ser salvada. Desde el ámbito empresarial, en la reconstrucción del tejido social, que habla Ricardo Serrano con Anatolio Freiberg, que tiene que ver con esta reconstrucción con los jesuitas por la paz, los cinturones de seguridad, de violencia que están alrededor para que los trabajadores pudieran incidir en un espacio seguro protegido, desde con lo que fomenta Rosario Chávez y Sergio Michel. Así nos vamos con sociedad civil organizada y nos podemos en los diferentes sectores para que desde la psicología humanista y el desarrollo humano podamos contribuir cada quien desde su disciplina, conocimiento, aporte, donde la persona sea el centro. Y cierro con esta parte de que decía Nayeli de la empatía. Anatolio, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, habló de la intencionalidad de la empatía. ¿Cuál es mi intención al acompañarte? ¿Cuál es mi intención? ¿Es una situación económica? ¿Es una situación de poder, de superioridad contigo? ¿O es una situación de un interés genuino de estar contigo para que al explorar tu experiencia puedas descubrir tu propia respuesta y desde ahí entonces la empatía tenga como regalo la conciencia, la elucidación, el resultado del desarrollo de habilidades hasta convertirlo en una competencia y que su debilidad se convierta en su fortaleza? Entonces, creo que la empatía es un elemento, así como las otras consideraciones, y la cuarta precondición, que es la presencia, poder estar contigo de forma donde me olvido temporalmente de ti y me intereso genuinamente por ti. Creo que desde ahí podríamos hacer grandes aportes desde la psicología humanista y desde el desarrollo humano. Caray, han dicho cosas tan esenciales y tan sensibles que han abierto, yo creo que muchas vetas de temáticas que pudiéramos desarrollar todavía más. Y bueno, también hay otra condición que el ser humano tiene, que es el tiempo, ¿no? Transcurre en el tiempo y el tiempo aquí se ha pasado, aquí se cumple la teoría de la relatividad. A mí ya se me fue como agua. Y les agradezco infinitamente este acompañamiento, este entusiasmo, este entregarse a este programa que seguramente nosotros tenemos la esperanza llegue a mucha gente, a muchos oídos. La semilla, como decía la Farga, queda sembrada y que la tierra y todo el espíritu de paz que ustedes promueven lo riegue para que se reproduzca. Pero no quisiéramos, Hermine y yo, y Ale también, irnos sin pedirles brevemente un mensaje. ¿Cuál sería su palabra, su dicho, su narrativa, su mensaje de impulso para las nuevas generaciones de desarrollistas humanos? ¿Qué les gustaría a ustedes decirles en este momento? Doris, que tienes activado el mic. Um, ¿qué acabas de aclarar? Me gusta cuando acá los becarios, pero que los necesitamos, ese sería mi mensaje. Te necesitamos en lo que creas que, en lo que estás aprendiendo, en lo que estás haciendo, la sociedad, cada persona que hay allá afuera, te necesitamos. Te necesitamos y estamos seguros, estoy segura de que
encontrarás el valor y la entereza para que en aquello donde decidas poner, ¿no?, tu esfuerzo al cruzar este camino del desarrollo humano, verás que te dará mucho a ti, pero que no olvides que te necesitamos. Pues yo lo que quisiera decir es un poco lo que dice también Doris, ¿no? O sea, es compartámonos, o sea, compartámonos con otros. Eh, no seamos tan egoístas de quedarnos con eso que tenemos o que hacemos o que hemos aprendido, sino pongámoslo al servicio de las otras personas, pongámoslo a, al, sí, al servicio de lo de lo que toque que haya, como dice Doris, ¿no? O sea, del ámbito que sea, no importa, porque cualquier ámbito en el que vayamos, final de cuentas, el desarrollo humano suma en todos los lugares. No es exclusivo o específico de un lugar, sino es en donde te pongas, en donde te pares, en donde estés, que puedas como compartir, que puedas sembrar, que puedas dispersar todo aquello que eres y que traes contigo, ¿no? Diría tres cosas. La primera, desde mi propia historia, te invito, para quienes nos estás escuchando, reconocer. Es un gran primer verbo, un gran primer paso. Reconocer que algo le pasa a tu pensamiento, reconocer que algo le pasa a tu sentimiento, algo le pasa a tu cuerpo. Tomeo Barceló le llama la precondición. Hay una sensación en el cuerpo que te puede llevar a la vocación o a la evasión. Si es evasión, aquello que estás huyendo, escondiendo, negando en tu historia, asúmelo, ve y procura con personas que te fomenten un espacio seguro, que puedas hablar con libertad, porque quiero que sepas que tienes los recursos internos para salir avante de cualquier situación. Y una vez que regreses a tu vocación, comienza a desarrollar habilidades a partir de la escucha comprensiva hacia ti, de la escucha hacia los demás, hasta que descubras tu propio estilo como humanista, hasta que descubras tu propia experiencia y redirecciones las decisiones que tengas que tomar para que eso te haga una persona en el estar feliz, una persona fuerte y segura. ¿Y habrá momentos de vulnerabilidad en la vida? Sí. La diferencia es que vas a saber poco a poco y con una red de apoyo a tu lado cómo salir avante de cualquier situación. Y con mucha gratitud para mi querida Herminia, mi querido Roque, Ale, es un honor, de verdad tienen un programa sasasasazo, como digo yo en las entrevistas. Padrísimo, gracias por permitirnos, yo me permití ser en este espacio y siento que desde ustedes me permitieron ser. Muchas gracias. Pues gracias a los tres también, a Doris, a Mayeli. Gracias, gracias. Doris, Naye, gracias por manejar a toda tranquila. Y por favor, muy, muy oportunas tus participaciones llegaron. Gracias a Gracias. todos por la gran oportunidad. Sí, 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 Muchas gracias gracias. por el espacio y gracias por compartir esto que hacemos con otras personas, esto que todos los que estamos aquí hacemos. Así es. Muchas gracias. Pues hemos terminado por el día de hoy. Les agradecemos otra vez a quienes nos escuchan, nos van a escuchar y ojalá contribuya en su propio crecimiento personal, como lo ha sido para nosotros esta plática tan enriquecedora con nuestras invitadas y nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Herminia, Ale, y pues no dejen de darle clic porque también eso va a permitir que esto se siga expandiendo, de ver las entrevistas, de preguntar. Nos ocuparemos de hacer llegar sus cuestionamientos a nuestras invitadas e invitados, que estamos seguros que van a tener la disposición de hacerlo, porque entre otras cosas son muy consecuentes con su forma de vivir y de hacer. Pues muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Digo buenas noches porque estamos grabando en la noche. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Coméntanos qué fue lo que más te gustó de este video. Regálanos un like y comparte este video a quien crees que pueda interesarle. Nos vemos en el siguiente programa. Testimonios, psicología humanista y desarrollo humano.